Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Raquel Hurtado, soy la coordinadora del área de intervención social de la Federación de Planificación Familiar y os quiero dar la bienvenida a este webinario que nos va a permitir acercarnos a un modelo de educación sexual de calidad en nuestro país, mirándonos en el espejo de otras buenas prácticas y experiencias en Europa. Como sabéis, actualmente la educación sexual es la asignatura pendiente en nuestro país y por ello el pasado mes de febrero, en una iniciativa liderada por la Federación, 170 organizaciones presentamos en el Congreso la Carta Educación Sexual en el Aula, a través de la cual pedíamos a los representantes y las representantes del Congreso y el Senado que tomen las medidas oportunas para incluir la educación sexual en el currículum escolar. Esta sesión pretende dar continuidad a este trabajo tratando de ofrecernos herramientas para el desarrollo tanto de acciones parlamentarias y legislativas como de programas específicos de educación sexual. Me acompañan para ello Irene Donadio. Buenos días, Irene. Buenos días, Cha. Buenos días. Responsable del área dedicada al desarrollo de estrategia y asociación de la región europea de la Federación Internacional de Planificación Familiar, que nos va a ofrecer una fotografía de la educación sexual en Europa. Nos acompaña también Antonio Rotelli. Buenos días, Antonio, bienvenido. Buenos días. Abogado y asesor parlamentario que nos va a trasladar la experiencia concreta en relación a una propuesta de ley de introducción de la enseñanza de educación sentimental en Italia. Y también nos acompaña Guillermo González Antón, que de momento nos está escuchando, no le podemos ver, pero seguro que vamos a poder resolver las dificultades que tiene enseguida, que es el presidente de la Federación de Planificación Familiar, médico y especialista en sexología, bioética y derecho, que va a concretar la situación de la educación sexual en España y que también va a esbozar algunas claves para el avance en la legislación en nuestro país. Antes de comenzar, os quiero comentar algunas cuestiones sobre la plataforma. Como somos muchas las personas que estamos conectadas, en principio todas tenéis un rol silencioso. Eso significa que podéis escucharnos, que podéis vernos, pero que no podéis interactuar. Pero aún así, como para nosotras es muy importante contar con vuestra opinión y con vuestras preguntas, a lo largo de la sesión sí que nos gustaría que pudierais trasladarnos, bueno, pues aquellas cuestiones que os surjan o bueno, que queráis compartir con nosotros y especialmente con los panelistas que nos acompañan. Para ello tenéis en la parte de la derecha una pestañita que se llama preguntas, comentarios. Podéis hacernos ahí las preguntas y al final de la sesión se las haremos llegar a los ponentes. Simplemente, bueno, os comento que si os parece podemos esperar a que cada bloque de intervención finalice para poder hacer las preguntas, porque quizá hay algo que preguntéis y los ponentes ya lo tienen en cuenta y lo van a comentar durante la exposición. Podéis consultar también, bueno, pues cualquier cuestión que os surja respecto a dificultades técnicas que tengáis. Nos acompañan en la sala de espera, en la sala de atrás, Filomena Rullero y Adrià Belenguer, los compañeros del área de incidencia política, asegurándose de que todo funciona correctamente. Y también, bueno, queremos comentaros que cuando hagáis una pregunta sí que nos podéis indicar a quién en concreto está dirigida. También os invitamos a utilizar las redes sociales, en concreto Twitter, si tenéis usuario, cuenta en esta red social, podéis comentar lo que queráis, vuestras reflexiones, vuestras notas, lo que queráis a través del hashtag educación sexual que aparece en la pantalla que estáis viendo. Y simplemente antes de comenzar con la sesión, sí que quiero comentaros que vamos a tener 3 bloques de contenido, cada uno más o menos de unos 15 minutos. Así que os voy a pedir a los panelistas que tratéis de ceñiros en la medida de lo posible a los tiempos. Sé que es difícil porque es un tema muy amplio del que podríamos hablar mucho, pero bueno, en la medida de lo posible, para cubrir 1 hora y que en la última media hora del webinario, desde la 1 hasta la 1:30, podamos ir abordando esas cuestiones que aparezcan. Sin más, damos comienzo al webinario hablando, bueno, en este primer bloque que trata de introducir los beneficios de la educación sexual y los mínimos que nos parece que comparten los programas de educación sexual para que se conviertan en ejemplos de éxito. Quiero darle para ello la palabra a Irene Donadio, que como ya he comentado es la responsable del área de desarrollo y estrategia de IPPF, Región Europea. Irene es experta en políticas europeas sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Tiene una experiencia de 15 años en la defensa y comunicación sobre educación sexual en el ámbito europeo y en particular en las instituciones europeas.
ha estado involucrada en el desarrollo de la nueva estrategia de IPPF Región Europea sobre Educación Sexual Integral y Prevención de la Violencia de Género, y también sobre el uso efectivo de nuevas herramientas para reformular la comunicación sobre educación sexual. Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene un posgrado en Economía Social. Irene, antes de que comiences tu exposición, sí que me gustaría lanzarte algunas preguntas que seguro que puedes recoger para darnos más información al respecto. Sabemos que desde hace algunos años la educación sexual es parte del currículum escolar y educativo en muchos países europeos. La educación sexual es la norma en Europa y nos gustaría saber si hay datos sobre sus efectos y también cuáles son las buenas prácticas y las lecciones aprendidas al respecto. Sabemos además que la implementación curricular de la educación sexual no ha sido homogénea en todos los países y queremos saber, bueno, pues eso, qué elementos tienen los diferentes modelos en común y cuáles son sus principales diferencias. También sería para nosotras muy importante que nos compartieras en qué momento nos encontramos ahora mismo en Europa, cuál es esa fotografía de Europa y cuáles son los retos y las oportunidades más importantes. Y luego, bueno, en términos de procesos legislativos a nivel nacional, sí que me gustaría pedirte que nos compartieras cuáles son los pasos más significativos que han seguido los diferentes países para lograr tener esa normalidad respecto a la educación sexual y que, bueno, pues forme parte del currículum. Te doy la palabra. Elimino las cámaras del resto de participantes para que podamos verte únicamente a ti. Te recuerdo que tienes 15 minutos. Muchas gracias, Irene. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Raquel. Yo creo que ahora vamos a ver mi presentación en PowerPoint, que facilitará un poco la operación. Bueno, perfecto. Ahora, esto va, si podemos pasar a la primera. Como ya ha dicho Raquel, yo trabajo para IPPF, la Federación Internacional de Planificación de la Familia, que es la organización más grande, decimos, en este sector. Como veis, estamos trabajando en 170 países para los derechos sexuales y reproductivos de todo el mundo. Ahora, recomendaciones, pasamos a la próxima, por favor. Quiero empezar con un chiste, porque da mucho el espíritu de la situación en este momento. No se puede ignorar la pregunta, la sed de información de los chicos, hasta de los niños. Esto aquí, por ejemplo, dice, oye papá, ¿cómo se hacen los bebés? Si pongo cigüeña, no me da nada newborn. Esto es importante para acordarnos que los niños ya están sobreexpuestos a muchísima información y si los padres no contestan, van a recaudar su información de medios que no son los más apropiados. Nueva, por favor. Pase. Tampoco podemos hacer, como se hizo mucho en Estados Unidos, pasar al terrorismo diciendo, no puedes tener sexo porque te quedarás embarazada o vas a morir, porque seguramente estos mensajes no están bien recibidos para los jóvenes. Así que pase, la próxima. ¿Por qué tenemos que hablar? Porque los jóvenes tienen derecho a la información, es un derecho, primero. Segundo, porque sabemos que es un tema que le interesa muchísimo, y que por eso tenemos que prepararlos, y también porque sabemos que en todo el mundo más o menos van a empezar a tener relaciones sexuales a los 17. Así que lo que podemos hacer es prepararlos para que sean felices en estas relaciones. También sabemos, como decía antes con el chiste, que si no le damos esta información, ellos la van a buscar. Entonces, van a encontrar en pornografía, en internet, de los compañeros, seguramente no son las mejores resources para tener esta información. Los padres sí tienen un papel muy importante, pero sabemos también que muchos de ellos no saben todo de educación sexual y segundo, tampoco se sienten cómodos en donarla. Así que es una responsabilidad importante y compartida. Y sabemos también que el impacto es muy positivo. Pase, gracias. Hacemos un poco la historia de la educación sexual. Vamos con la próxima. Comenzó en Suecia en 1955 y de ahí empezó también en muchos países de la Europa occidental, primero los nórdicos, pero también muchos otros. En los años 60 y 70 tuvimos la revolución sexual y ahí se empezó con un enfoque muy concentrado en la prevención de embarazos no deseados. Los años 80 fueron marcados evidentemente para la catástrofe del SIDA, así que se integró también toda la parte de prevención de SIDA y de enfermedades sexualmente transmisibles. Los años 90 también enseñaron otra marcha, porque se empezó a hablar mucho más abiertamente de abuso sexual,
incluidos los niños, de igualdad de género, también se puso mucho más en la agenda política, y también la lucha para los derechos de las personas LGTB, la lucha a la homofobia, se puso en relieve. A partir del 2006 se empezó a tener este enfoque holístico, integral y positivo hacia la sexualidad en muchísimos países. Pase la próxima. Pase, como decías tú, ¿qué son los elementos fundamentales para poner en marcha la educación sexual y cómo podemos aprender de otras experiencias? Pase. Yo creo que hay una cosa que son la situación en Europa primero. La situación es muy variada en toda la Unión Europea, pero lo que sí podemos decir, como destacaba también Raquel, es que se ha convertido en la norma. La educación sexual es la norma en casi todos los países europeos. Es una asignatura obligatoria en la mayoría de los países. Aparte, en Italia, que es un caso un poco desastrado, Antonio va a hablar de ello, España, como sabéis muy bien, y Polonia. Estas son las excepciones. Sabemos también que los países escandinavos son los países pioneros. Hay obviamente muchos que aprender de ellos. Voy a hablar un poco más luego de Suecia, pero también hay experiencias muy importantes en Holanda, en Francia, en Alemania. Y quiero hablar un poquito más de Holanda para ver lo que se puede tomar para España. Luego quería también destacar que hay países católicos, así más cerca, decimos, de la cultura, que ya han dado medidas en ese sentido y ya empezaron a introducir la educación sexual desde hace bastante tiempo. Estoy pensando en Irlanda y Portugal, y me voy luego a hablar más de Irlanda porque están en un proceso interesante. Y también Malta, que fue un país conocido durante mucho tiempo para ser un país extremadamente conservador, una vuelta enorme en 2013. Voy a hablar de esto también. Luego, quiero también subrayar que no solamente se introdujo la educación sexual en Europa occidental, sino que también se ha empezado en la Europa del Este, en los países de la antigua Unión Soviética. Estonia, por ejemplo, es un modelo de éxito, donde se pueden aprender muchas cosas. Ellos empezaron con el SIDA, naturalmente, y particularmente lo ponieron como asignatura obligatoria en la escuela en el 96, empezando para los niños de la primaria. De las excepciones no hablará como Italia Antonio. Polonia solamente quería decir algo porque es una situación muy peligrosa que enseña cómo uno tiene que tener mucho cuidado con la oposición religiosa y política, sobre todo con los partidos populistas de derecha cuando llegan al poder. Lo hablaremos más tarde, si da tiempo. Porque están intentando criminalizar la educación sexual. ¿Pase? Los elementos fundamentales. Los elementos fundamentales para tener una educación sexual de éxito es utilizar un enfoque transformador del género. Esto es súper importante. También la cuestión de apoyar a los maestros, a los profesores para que se sientan preparados y a gustos cuando dan la educación. También muy importante para ellos y para los jóvenes es crear un espacio seguro para los dos que no se sienten incómodos. También fomentar muchísimo la protección contra la violencia de género, tener en cuenta el desarrollo evidentemente de las capacidades de los jóvenes, involucrar a los padres, esto se hace en muchísimos países, es muy importante para no tener oposición o malentendidos con ellos. También asegurarse que la juventud sea el enfoque, que no sea la prioridad política del partido, que no sea lo que quiere la iglesia o la religión o otros, es de verdad que tiene que ser basado en las necesidades de los jóvenes. Y también proporcionar en esta educación enlaces a los servicios, porque si no, dar solamente la información le va a frustrar a los chicos, porque no podrán pasar a los servicios. Y luego también acordarse que la juventud es también muy, muy diversa y hay una parte de la juventud que está desatendida y tenemos que hacer esfuerzos para llegar a ellos. ¿Pase? Bien, la tendencia es en Europa. Ya sabemos que los países nórdicos particularmente son muy fuertes, pero también hay Bélgica, hay Francia, hay Suiza, hay muchos países. En todos estos países donde se trata de donar una educación integral, el enfoque siempre es positivo hacia la sexualidad. No es una actitud de juicio, sino un enfoque positivo. Ahí, por ejemplo, lo que se quiere hacer es empoderar a los jóvenes para que puedan elegir de manera consciente y satisfactoria, sobre todo respetuosa, las opciones que tienen en el campo de las relaciones de la sexualidad.
Bueno, en Irlanda y Malta también se intentó moverse en esta dirección, pero sabemos que tuvieron que hacer más concesiones a las partes más, evidentemente, más conservadoras. Lo vamos a ver después. En Italia, nada, porque lo dirá Antonio, y en Polonia, como he dicho, es súper alarmante lo que está pasando. Pase. Pase. Allora, empezamos con Suecia porque siempre es el ejemplo clásico, sino porque es el país que empezó la educación sexual. Decimos que sí se hizo obligatoria en 55, pero en Suecia ya se empezó al principio del siglo a dar clases a chicas en los colegios. ¿Pase? Se cambió mucho la manera de enseñar la educación sexual en Suecia, porque es interesante saber que al principio, en los años 50, no se criticó tanto la introducción de la educación porque se hablaba de sexualidad, sino porque no lo se hacía de manera de estar en contacto con la realidad de la vida de los jóvenes, porque ya ellos hicieron una encuesta en 1945 y se descubrió que solamente el 18% de la población sueca estaba de acuerdo con pensar que la abstinencia antes del matrimonio fuera una cosa muy importante. Así que estuvo súper claro que este tono moralizador que había al principio no estaba pegado con la situación de la sociedad sueca. En los años 70 también cambiaron la cosa porque se reconoció tranquilamente que los jóvenes tenían una vida sexual, a menudo estaban en pareja, y por eso se quiso ayudarle a ser responsable. El concepto de responsabilidad ha sido muy importante en Suecia para introducir la educación sexual, pero también aceptar los hechos de la vida. Y es interesante también saber que ahora tienen un acercamiento que es integral. Esto significa que no es solamente una asignatura, sino que está integrada en todas las asignaturas de la escuela. Y se habla de educación sexual no solamente en biología, sino también en psicología, estudios sociales, en otras materias. ¿Cómo se habla de esto? Como decía, han cambiado los temas. Por ejemplo, se habla mucho de la presión de los padres, lo que son los estándares de belleza, las normas de género, la cuestión de la orientación sexual. Y otra cosa interesante a saber de Suecia es que, por ejemplo, al principio les decía a los profesores exactamente lo que podían decir y lo que no podían decir. Ahora el plan de estudio está mucho más abierto, está mucho más general, que tiene ventajas y desventajas, evidentemente. Pase. ¿Ok? Gracias. Otra cosa súper importante, característica de Suecia, es que no hay oposición sexual en Suecia. Y que las ha introducido como en el objetivo general de salud para el trabajo de salud política. Gracias. Gracias. Perdonad que hay aquí mis niños y no puedo hacer nada. Pase. Pase. Gracias. Una característica fundamental en Suecia es el hecho que la perspectiva de género es una parte muy importante. Sabemos que es un estado muy feminista, pero también el hecho que el placer sexual es algo de valorado en sí mismo. Es una cosa muy importante en el sistema. Y también el hecho que la escuela no puede de ninguna manera imponer una opinión sobre las elecciones de vida sexual del alumno, siempre que este alumno respete a los demás. Pase, por favor. Me parece importante también mirar a la que es la reacción de los jóvenes. ¿Qué piensan ellos? Bueno, lo que dicen ellos es sobre todo que aparte de la cuestión de saber los hechos, lo que les gusta más es la oportunidad de discutir de estos hechos y relacionarlas con su propia vida. Y la mayoría de los jóvenes dice que también que la información sobre la sexualidad y la anticoncepción que ha recibido en la escuela está muy bien. Otra cosa importante es que, por ejemplo, ellos supieron aprovechar del movimiento Me Too para integrar nuevos programas que son excelentes para empoderar a los jóvenes a intervenir en casos de molestia sexual y abuso. El desafío más importante es la falta de formación de los profesores. Y esto lo vemos en muchos países. En este sentido, han hecho también un paso adelante porque ahora se está empezando a discutir de integrar la preparación a la educación sexual en todos los estudios para futuros profesores. ¿Pase?
Malta, como decías, es un país que he conocido para ser muy conservador, pero también para tener una posición extremadamente progresista sobre la cuestión LGBT. En 2013 introducieron una nueva líneas directrices de educación sexual que podrían ser un modelo de referencia para España. Pasa. El objetivo de la educación sobre la sexualidad y las relaciones, así se llama en Malta, es ayudar a los niños y a los jóvenes a desarrollar principalmente una actitud positiva de la sexualidad, a ser capaz de comunicar sobre sexualidad, sobre sus emociones y sobre las relaciones, y también a desarrollar las habilidades necesarias para tomar decisiones. ¿Pase? Para mí también es interesante ver, porque claramente como Malta es un país estuvo conservador durante mucho tiempo, hay muchos ataques de la oposición, como en España, como en Italia. Así que quería enseñaros la reacción del ministerio cuando unos padres empezaron a criticar la educación para los niños de 10 años, el material que se utilizaba en la escuela. El ministerio dijo que el programa de estudio, miráis a los valores que están utilizados en esta respuesta. El programa de estudio sitúa el tema en el contexto del desarrollo de las relaciones sinceras que se construyen sobre el amor. Y también que la referencia a los hombres sexuales es apropiada para los niños del 6º año, ya que es digna de una sociedad que se enorgullece de ser tolerante a favor de la diversidad y que comprende la importancia de criar a los niños con los valores de la tolerancia y el respeto mutuo. Esos son evidentemente valores católicos muy importantes que ellos han incorporado, utilizado para su comunicación política. ¿Pase? Bueno, hablamos un poquito de Irlanda, porque ahí también se introdujo la educación sexual. Voy ahora a explicar cómo, por qué y cuáles han sido las barreras. Bueno, antecedentes de contexto, claramente, como en muchísimos países, se empezó a hablar de educación sexual cuando apareció el SIDA, pero también porque se publicaron un creciente número, varios estudios sobre el creciente número de embarazos de adolescentes, particularmente esto en los años 90. Y además se hicieron investigaciones preguntando a los chicos lo que pensaban, y ellos se pusieron muy críticos, diciendo que la educación sexual que le estaba dando, que ellos recibían, era inadecuada, y que por eso tenían que tener un enfoque que fuera más allá de la información biológica, porque si no, no se puede manejar en su vida. Pero desde el principio se estableció que era muy importante desarrollar las políticas de educación sexual sobre relaciones, trabajando con los padres, con la comunidad de la escuela y respetando el espíritu de la escuela. Pase, pase. Pase. ¿Te has ido atrás? Bueno, así que se hizo un compromiso en Irlanda. Se empezó en los años 1998, pidiendo que la escuela utilice un recurso disponible para promover el desarrollo moral, espiritual, social y personal de los estudiantes. Eso fue, decimos, la entrada para pasar en 1999 la educación sexual y sobre relaciones. Se convirtió en una parte obligatoria del programa de estudios de la escuela primaria, pero desde su introducción, muchísimos profesores y las escuelas lo encontraron como un desafío, particularmente todo lo que eran los elementos que van más allá de la parte biológica. Y muchos de los profesores sabían que ellos mismos eran una barrera porque se encontraban muy incómodos con este tema. ¿Pase? Por eso decía, varios estudios en 2007 empezaron a hacer una evaluación de la implementación, decimos, de la educación sexual y de relaciones, y consiguieron establecer que los factores de crucial importancia para tener éxito en esta aplicación eran, uno, el liderazgo de la escuela, la influencia del director en el apoyo a la plena aplicación. Esto es un punto fundamental en toda Europa, lo vemos hasta en Suecia. Segundo, de tener un proceso consultivo para desarrollar las políticas y los mecanismos. Y tercero, la formación. No podré repetirlo más porque siempre es un problema en todas partes la formación en servicio y antes del servicio de los profesores. También yo aquí lo puse en amarillo porque me parece importante en el diálogo que vais a tener en España con los profesores,
mirar a la cuestión de la prioridad que os damos a la educación sexual, porque claramente cuando hay un programa de estudio supercargado, como era la situación en Irlanda, cuando hay unos límites de tiempos muy restringidos, cuando los profesores se encuentran muy incómodos y hay la presión de otros sujetos de examen, evidentemente no vamos a tener una educación muy de éxito. ¿Pase? Ahora, en este momento, como decía, en Irlanda están haciendo un nuevo examen, una nueva evaluación de 20 años de experiencia y también están haciendo una consulta pública en este momento. Lo que se relevó de esta evaluación es que tienen que hacer un enfoque todavía más positivo, siguiendo todas las líneas guías del UNESCO, y voy a hablar de eso después, y haciendo un modelo basado, como en los otros países europeos, en un acercamiento más positivo y más abierto. Y además, como decía, la cuestión de la formación de los profesores es un problema súper importante. ¿Pase? Quiero tomar ahora el caso de Holanda porque es útil para compararlo con Irlanda, porque ellos también han conseguido quizás dar unas respuestas a estos problemas que podría ser un día vais a tener en España. Ellos empiezan con niños muy pequeños. ¿Pases? Se empieza a los 4 años. A los 4 años hay el programa, evidentemente, perdone. Primero, empezaron los programas en los años 80, siempre por la cuestión del SIDA, empezaron un programa que se llama Viva el Amor, evidentemente muy central, focalizado sobre el amor. Ahí se hablaba mucho de sexo seguro, pero no solamente, también se miraba a hacer un empoderamiento de los niños y de los chicos. ¿Pase? Como decía, se empieza a los 4 años con conversaciones sobre el respeto, la intimidad, los boundaries, la seguridad. Luego, con los 8 años, se empiezan a hablar de la imagen de sí, decimos, y también de la cuestión de género, toda la cuestión de los roles de género. Y a los 11 años se cubre la cuestión de la orientación sexual y también del control de la natalidad. ¿Pase? Desde el 2012 es una asignatura obligatoria y sobre todo la parte, los elementos sobre género están muy reforzados, son muy, muy fuertes. La metodología, yo creo que es importante subrayarlo porque esto es típico de los nórdicos, de Holanda y varios países, es que el material utiliza un lenguaje directo, apropiado evidentemente para la edad, y usa imágenes que son sencillas, son muy fáciles para los chicos. ¿Pase? La evaluación, porque me preguntaste antes lo que es la evaluación sobre el impacto. Ahora, los niños, se hizo un estudio en Holanda en 2010 sobre los efectos entre los jóvenes estudiantes. Es un estudio de Bajus, Martens en Suiza. Interrogaron a niños de entre 10 y 12 años. Los niños contestaron que tenían más conocimiento sobre la sexualidad y las relaciones, revelaron que había aumentado la actitud positiva hacia la diversidad sexual y estaban más empoderados y más asertivos. Los profesores se sentían más seguros y abiertos y a gusto, y sobre todo estaban capacitados a intervenir más temprano si había un problema. Y también se sentían más conectados con los chicos. Y los padres, es importante esto también, se sentían más seguros a hablar con sus hijos sobre sexualidad. ¿Pase? Lo que son los desafíos en Holanda. Uno es aumentar la calidad de la educación sexual. Esto depende evidentemente de la habilidad de los profesores, así de la formación. Abordar los roles de género y la heteronormatividad es muy importante, pero a veces también un desafío. Particularmente conectado con la idea que la sociedad ha cambiado mucho en Holanda y que por eso la educación sexual tiene que adaptarse a una sociedad que es multicultural, con una cultura sexual múltiple. Bueno, también la cuestión de la integración y de la inmigración juegan un papel en la aplicación de la educación sexual. ¿Pase? Si quieres saber luego sobre resultados de estudios sobre el éxito de la educación sexual, seguramente podemos decir que aumenta el conocimiento correcto
en campo sexual y reproductivo, pero también es muy importante porque fortalece los valores y las actitudes positivas en lugar del miedo. Y también es muy importante para luchar contra la violencia sexual y la violencia de género, el acoso en línea. Además, las escuelas se convierten en un lugar más seguro y los resultados escolares de los chicos se mejoran mucho, particularmente en estos países donde se trabaja la estima de sí. Bueno, pase. Ahora, ¿cuáles son los retos y las oportunidades más importantes? Pase. Yo creo que va a ser mucho más, tengo que ser más rápida. Decimos, el momento es ahora, porque hay una nueva orientación, hay mucha nueva evidencia, hay el movimiento MeToo, hay todos los desafíos del mundo digital, y sabemos también que hay una posición que también se está reforzando. ¿Pase? Yo creo que la oportunidad principal es la lucha contra la violencia de género, y de esto vamos a hablar con Antonio. ¿Pase? Irene, ten en cuenta que tienes como 3 minutos más. Muchas gracias. Está bien, está bien. Yo creo que, como decía, como la violencia de género es tan importante, se ha integrado mucho en los programas, uno también se puede utilizar todas las que son las leyes de UNESCO, que claramente ponen en evidencia como la educación sexual es fundamental para también prevenir la violencia y para proteger la salud, el bienestar y la dignidad de los chicos. ¿Pase? Esto también no solamente es la opinión de IPPF, sino que también hay evaluaciones de UNFPA que ponen en evidencia, de Naciones Unidas, que ponen en evidencia la importancia de hacer un modelo de género y lo que son todos los beneficios cuando se hace esto, no solamente para la prevención de malas enfermedades, para el embarazo no planeado, sino también para la lucha, para la igualdad de género y la prevención de la violencia. ¿Pase? Así que, como puedo concluir así, las recomendaciones que nosotros damos a España es centrarse en los nuevos temas emergentes y, sobre todo, abordar la necesidad de los diferentes grupos de jóvenes, porque los jóvenes no son todos lo mismo. También es importante involucrarlo a los padres, a establecer un diálogo respetuoso con ellos, apoyar a los maestros y a los profesores, porque os aseguro, este es un punto fundamental en este tema. Llegar a los grupos de la sociedad que no están bien informados sobre los beneficios y aclarar lo que es y lo que no, como esto de verdad empodera a los jóvenes, reunir toda la parte de pruebas de evidencia y compartir los conocimientos y experiencias con todo el resto de la región. Como decían, las buenas prácticas que vienen de afuera, también compartir cuando vais a tener vosotros buenas prácticas y enseñamientos a los otros. Muchas gracias. ¿Pase? Fin. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene, y muchísimas gracias también por ajustarte a los tiempos, a pesar de que lo que decíamos es un tema tan interesante que podríamos estar hablando de ello toda la mañana e incluso más. Seguro que luego podemos retomar algunas cuestiones durante el turno de preguntas. Pasamos al segundo bloque, si os parece. En este segundo bloque vamos a compartir de la mano de Antonio Rotelli la propuesta de ley Introducción de la enseñanza de la educación sentimental en la escuela de primer y segundo ciclo de educación en Italia, creo que lo he dicho bien, que si bien no fue aprobada, sí consideramos que se trata de una experiencia muy interesante para poder compartir y para poder utilizar de espejo incluso. Antonio, como os comentaba antes, es abogado, asesor parlamentario, activista por los derechos humanos y los derechos de las personas LGTBI, actualmente investigadora en la Universidad de Udine sobre homofobia y transfobia y también protección de los derechos fundamentales de los estudiantes no heterosexuales en la escuela secundaria italiana. Antonio, en 2013 en el Parlamento italiano se presentó esta propuesta de ley y a nivel de contenido la propuesta incluía tanto la introducción de una hora adicional de clase para impartir la asignatura de educación sentimental y también la formación del profesorado para facilitar dicha impartición. Una de las cosas que me gustaría que trataras de contarnos en tu exposición es cómo fue el proceso a través del cual se llegó a este consenso y si en ese proceso participó la comunidad educativa. También me gustaría que plantearas, que aunque la propuesta no se aprobó, sí que es verdad que representa
una experiencia de la que podemos aprender muchísimo, tanto por el consenso logrado como por el contenido. Me gustaría preguntarte por eso, si nos podrías explicar desde el punto de vista de la estrategia política, cómo se tejieron las diversas alianzas para alcanzar ese consenso. Y por último, también me gustaría preguntarte cuáles fueron los puntos más aceptados de la propuesta y cuáles fueron los más controvertidos, ¿no? Al hilo de lo que estaba comentando Irene, de que algunas cuestiones quizás estén mucho más claras o más consensuadas y otras quizás no lo estén tanto. Y si también un poco saber tu opinión sobre si en el caso de volver a presentar la misma propuesta de ley, ¿qué cambios crees que podrían introducirse para acabar de lograr el consenso necesario para poder ser aprobada? Te doy la palabra, desconecto de nuevo las cámaras para que podamos únicamente verte a ti y te recuerdo que tienes 15 minutos. Muchísimas gracias, Antonio. Vale, gracias. Sobre la primera pregunta, ¿cómo se llegó a esta propuesta de ley? Fue la diputada Celeste Costantino la que me pidió que elaborara esta propuesta de ley. Y antes de escribirlo, para profundizar sobre el tipo de iniciativa a proponer cómo llevarla a cabo, comenzamos unos diálogos en profundidad con asociaciones y representantes del movimiento feminista que trabajan sobre educación, igualdad y violencia de género. Para saber cómo nació la ley, es útil tener en cuenta dos datos de contexto. Primero, en Italia el aumento de los casos de violencia machista y feminicidios han constituido una situación de emergencia. Segundo, durante el periodo de la elaboración del proyecto de ley, Italia ratificó la Convención de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica. España también ha ratificado este acuerdo el 10 de abril de 2014. Todos y cada uno de los interlocutores que conocimos consideraba necesario que el sistema tuviera herramientas efectivas para combatir la violencia de género y brindar asistencia a las víctimas, siempre teniendo en cuenta que si se quiere erradicar, la manera más eficaz es la prevención. Si se interviene en la formación y en la educación, especialmente en la educación escolar, se puede cambiar el paradigma de una sociedad que todavía lucha a nivel sociocultural para superar los estereotipos y prejuicios relacionados con el género y el sexo. La Convención de Estambul, ya en el título, enfatiza la prevención, dedicándole un capítulo entero, el tercero, en el que, entre las obligaciones generales, establece la adopción por parte de los estados de, cito literalmente, medidas necesarias para promover cambios en el comportamiento sociocultural de mujeres y hombres, y dedica un artículo completo, el 14, a la educación. Se acordó entonces por el partido político y los y las interlocutoras que la Convención de Estambul fuera una referencia importante para la propuesta de ley, que tenía el objeto de introducir una hora de educación sentimental en la escuela. De esta manera fue posible evidenciar cómo la falta de capacitación en la escuela sobre relaciones emocionales y sexuales podría tener entre sus consecuencias, en una visión amplia e integral, también la prevención de la violencia de género. El informe introductorio del proyecto de ley comienza con la cita de la Convención e indica el papel fundamental de la escuela en proporcionar herramientas adecuadas de comprensión y de construcción de los modelos dominantes, todavía a la base de las relaciones entre sexo. Estos objetivos son de largo alcance y por esta razón la propuesta no introduce simplemente una hora obligatoria de enseñanza semanal de educación sentimental en programas escolares con estudiantes de 6 a 18 años, sino que va más allá. Uno de los objetivos generales de la escuela es la promoción, también a través de la enseñanza de educación sentimental, cito literalmente de la propuesta, cambio en los patrones de comportamiento sociocultural de las mujeres y de los hombres, para eliminar prejuicios, costumbres, tradiciones y otras prácticas basadas en la idea de distinguir personas en razón de sexo o roles estereotipados para mujer y para hombres,
capaces de alimentar, justificar o motivar discriminación o violencia de un género sobre otro. Estas palabras están también en la Convención de Estambul. Las consecuencias de este enfoque son evidentes. La ley establece que los conocimientos y habilidades relacionados a la educación sentimental deben ser adquiridos en cada asignatura de enseñanza, y este objetivo debe lograrse mediante la modificación y la integración de todos los planes de estudio y enseñanza escolar, especificando que esto debe tener lugar conforme a los objetivos de cada ciclo. Siguiendo este enfoque general y sistemático, el proyecto de ley se ocupa de la formación del personal de la escuela, docentes y no docentes, y para ello introduce cursos de formación obligatorios para proporcionar las habilidades necesarias para todos, todas y cada una de las personas que ya trabajan en la escuela. Las universidades, en su lugar, deben incluir cursos de estudio en su oferta educativa sobre género o deben mejorar los existentes. Incluso en este caso, los cursos de estudios de género no tienen que formar solamente para adquirir habilidades para enseñar educación sentimental, sino para tener un alcance que abarque todas las enseñanzas. Desde el mundo educativo había llegado la solicitud de prestar atención también a los libros de texto y materiales didácticos adoptados en las escuelas. De hecho, el proyecto de ley establece que podrán ser adoptados solo aquellos que contienen la autodeclaración de las editoriales que dan fe del cumplimiento de las indicaciones contenidas en el Código de Autorregulamentación. Este código está titulado Igualdad de Oportunidades en los libros de texto. Aprobado por el Consejo del Sector Educativo Editorial de la Asociación Italiana de Editores el 11 de mayo de 1999, y que está creado y promovido también con la contribución de la Comisión Europea, del Gobierno italiano y la Federación de Asociaciones de Editores de España. Como pueden ver, la complejidad del contenido de la propuesta de ley requiere participación y diálogo con múltiples actores y sobre numerosos temas. Cuanto a la pregunta sobre la estrategia, trataré de responder de la mejor manera posible, pero haciendo primero una advertencia. Mi papel en los eventos relacionados al proyecto de ley era puramente técnico y no político. Yo soy el técnico que escribió la ley, que trabajó con los políticos y interesados, pero no elaboré la estrategia política. Entonces, contaré mi punto de vista hablando de dos estrategias diferentes, pero estrechamente relacionadas. La estrategia política en sentido estricto, que involucró a la sociedad civil y ciudadanos y ciudadanas, y el parlamentario. Esta es la que ciertamente conozco mejor. Dividiré estas estrategias en tres periodos. En el primer periodo, de 2013 a 2015, se persiguieron dos objetivos. El primero fue dar a conocer el proyecto de ley a cuantas más personas posible, pidiéndoles que presionen a sus representantes en el Parlamento para que votaran en favor de la educación sentimental. El segundo fue programar la presentación del proyecto de ley en el Parlamento. Para crear esta masa crítica entre los ciudadanos y las ciudadanas, pero también para hacer un trabajo importante a nivel cultural y de conciencia sobre el tema, la diputada Costantino lanzó una campaña llamada Una hora de amor, con la que recorrió Italia durante 2 años presentando los objetivos de su propuesta de ley para asambleas políticas y de asociaciones, fuera y dentro del mundo educativo escolar. La campaña usó diferentes medios, especialmente creativos, y se difundió a través de redes sociales hasta spots de vídeo, medios tradicionales y revistas del sector escolar. En 2014 se lanzó la petición en change.org dirigida a las secretarias de los partidos políticos, pidiendo una discusión rápida y aprobación de la propuesta. Reunió alrededor de 44.000 firmas. Costantino, así como las personas y asociaciones que lanzaron la campaña,
lograron crear un movimiento y un debate interesante en torno al tema. La campaña también obtuvo apoyo de muchas asociaciones, directores y profesores de algunas escuelas italianas y cooperativas que se ocupan de violencia de género, centros antiviolencia, a los que se unieron personajes famosos, periodistas y luego técnicos como psicólogos, investigadores y sociólogos. En 2015, el gobierno presentó una reforma del sistema educativo nacional que fue aprobada en poco más de 2 meses más tarde. Y esto representa lo que yo llamo la segunda fase de la estrategia. Considerando que después de casi 2 años, la ley de educación sentimental aún no se había discutido en el Parlamento, la diputada Costantino trató de insertar el contenido del proyecto de ley dentro de esta reforma del gobierno, proponiendo algunas enmiendas. Al momento de la votación en la comisión, se produjeron convergencias aparentemente inesperadas. 2 partidos de inspiración liberal se expresaron a favor de las enmiendas y se posicionaron en contra diputados del partido mayoritario principal de inspiración progresista. El gobierno también dijo que estaba en contra de la aprobación de las enmiendas de Costantino, que finalmente fueron rechazadas. El pretexto que llevó al rechazo de las enmiendas fue el hecho de que otra enmienda de un miembro del Parlamento había sido aprobada el día anterior, con el que se estableció que las escuelas deberían agregar en su oferta formativa, cito literalmente, la implementación de los principios de igualdad de oportunidades, promoviendo la prevención de la violencia de género y toda discriminación a través de información y sensibilización a estudiantes, profesores y padres sobre temas relacionados. El contenido de esta enmienda era diferente de la propuesta de Costantino y, de hecho, cuando ese contenido se implementó a lo largo de los años posteriores, no condujeron a la introducción de una hora obligatoria en educación sentimental, ni ha encontrado una implementación uniforme en todas las escuelas en toda Italia, quedando básicamente a elección de autonomía escolar. Con el rechazo de sus enmiendas, la diputada Costantino obtuvo, sin embargo, el compromiso del presidente de la comisión parlamentaria de presentar la propuesta de ley en poco tiempo. Lamentablemente, el debate en el Parlamento sobre la propuesta de ley tuvo que esperar otro año, y esto representa la tercera fase. El texto se combinó con otras propuestas legislativas que se ocuparon todas de la introducción de la educación de género en actividades didácticas de las escuelas, pero tenían un contenido que no coincidía con la propuesta de introducir un tiempo de educación obligatoria sentimental y en algunos casos fueron en la dirección opuesta. La comisión trabajó durante 1 año y medio, hasta el final de 2017, escuchando a expertos y llegando a redactar un texto unificado de todos los proyectos de ley coincidentes. Pero el final de la legislatura y la falta de la voluntad política de las fuerzas mayoritarias no permitió su aprobación. Hay que añadir también que en el texto unificado contenía poco del original proyecto de ley sobre educación sentimental. Cuanto a la pregunta sobre los puntos más aceptados y más convertidos, es difícil decir qué partes de la ley son más convertidas. Me temo que toda la ley fue considerada controvertida por la mayoría del gobierno. Trataré de explicar las razones. En Italia tenemos un gran problema con los grupos que apoyan la existencia de una teoría de género, los mismos que desde 2010 en adelante adquirieron visibilidad y apoyo. No entraré a definir quiénes son estos grupos y qué piensan sobre lo que sería o podría ser la teoría del género. Quiero centrarme en algunos aspectos de su estrategia que creo pueden ayudar a entender por qué no se aprobó esta ley. Uno de sus mensajes a los padres y madres es: cuidado con quienes quieren confundir a vuestros hijos y hijas y enseñarles que los hombres y las mujeres ya no existen. Quieren hipersexualizar y homosexualizar la sociedad
y en nombre de lo que es políticamente correcto, quieren destruir la familia. Están tratando de hacer algo profundamente injusto y negativo con la humanidad. Con mensajes de este tipo, actúan sobre los temores de las familias y los padres y las madres, aprovechando que hay poco conocimiento sobre qué son los estereotipos y el sesgo de género, que la información sobre sexualidad en las familias a menudo sigue siendo un tabú, que los sujetos considerados confiables son la Iglesia y en general los representantes religiosos, sin considerar a la escuela una de las instituciones que puede estar en primera línea en estas cuestiones. Además, en Italia la opinión pública se encontró involucrada durante muchos meses, precisamente en los años en que se presentó el proyecto de ley sobre educación sentimental, en la discusión de pautas de la Organización Mundial de la Salud sobre normas de educación sexual en Europa. Ningún padre o madre ha leído estas pautas, pero en decenas de centenas de grupos de WhatsApp del grupo de WhatsApp de los padres fueron enviados y compartidos mensajes que le advirtieron sobre el objetivo de enseñar a los niños o niñas a masturbarse a los 6 años y a otras lamentables tonterías de este tipo. Padres y madres, invadidos por estos tipos de mensaje, llegaron a la conclusión de que las pautas propuestas eran absolutamente contraproducentes. El medio a la teoría de género es uno de los mayores problemas que enfrenta la escuela hoy en día, porque amenaza la libertad de enseñanza y les quita a los estudiantes muchos derechos fundamentales reconocidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y Adolescencia, comenzando con lo de recibir y divulgar información e ideas de todo tipo, como dice el artículo 3º, sin que esto constituya una violación de sus antecedentes culturales y familiares. Bajo el pretexto de querer salvar a los niños y niñas, no se sabe muy bien contra qué, luchan contra el conocimiento. Toda la rama de estudios de género ha sufrido graves daños por ellos, hasta el punto de que en los últimos años la palabra género para muchas personas ha comenzado a tomar un significado y un alcance negativo. En este contexto y bajo esta presión, el gobierno italiano, en concreto los diferentes ministros de educación, han legitimado los profesionales de la falsa teoría del género. En 2015, en una circular enviada a las escuelas, se escribió literalmente que entre derechos y deberes y el conocimiento a transmitir no se debe incluir de ninguna manera ni ideologías de género, ni la enseñanza de prácticas extrañas al mundo educativo. Y lo mismo se reiteró en 2017 en las directrices enviadas a la escuela sobre cómo deberían educar para respetar. Estos son documentos que coinciden en el concepto de género y las teorías de género, corroborando superposiciones indebidas y multiplicando dudas a quien piensa que la escuela no debe tratar aspectos fundamentales para las personas. En este panorama, que era la mayoría de gobierno en la última legislatura, nunca se hubiera permitido la aprobación de un proyecto de ley como el de educación sentimental. No fue gracias a esta o aquella disposición, sino la misma estructura de la ley lo que habría llevado al Estado a objetar decisivamente contra la supuesta existencia de la teoría de género. En cambio, esa mayoría hizo exactamente lo contrario. Se estableció con las pautas que las directivas mencionadas acabaron de tener, que la igualdad de género, la prevención de la violencia de género y todas las formas de violencia y discriminación no es un tema obligatorio y son las escuelas que deben tratar con ellos en sus planes de oferta educativa, no curricular, que en todo caso necesitan siempre del consentimiento de los padres y madres. Gracias. He terminado. Muchísimas gracias, Antonio, y gracias también por ceñirte a los tiempos. Voy a devolver las cámaras, también la mía.
y vamos a ver si Guillermo le podemos oír o si simplemente podemos verle, si solo, al revés, si podemos verle o si simplemente podemos oírle. Creo que solo le podemos oír. Me quedo con esa idea de la hora del amor que me ha parecido fantástica y pasamos, si os parece, al tercer bloque en el que Guillermo González va a acercarnos a la situación de la educación sexual en el Estado español. Guillermo, como os decía antes, es médico y especialista en sexología, bioética y derecho. Además de dedicarse a la atención en sexualidad y relaciones de pareja, es profesor de sexología en las universidades Camilo José Cela y la Universidad de Oviedo. También en el máster de sexología de la Universidad de Alcalá de Henares, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, y también es vicepresidente de la Federación Española de Sociedades de Sexología. No sé si nos escuchas, Guillermo. Os escucho perfectamente. No sé si vosotros Genial. a mí. Te oímos perfectamente, sí. aunque no te veamos lamentablemente. No pasa nada por eso. Comentaba al principio, Guillermo, que bueno, pues la idea de este último bloque tenía que ver con poder aterrizar bueno, pues cuál es la situación de la educación sexual en España, a qué retos nos enfrentamos, y para eso me gustaría hacerte varias preguntas. Estábamos hablando antes de que la educación sexual es la asignatura pendiente, una de las asignaturas pendientes en nuestro país, y quería preguntarte por la situación concreta. ¿Hay algo que se haga? ¿No se hace nada? ¿Existe alguna legislación en la que aparece? ¿Existe una cierta uniformidad entre las comunidades autónomas o, por el contrario, encontramos diferencias regionales? También te pregunto si, bueno, pues si puedes comentarnos cuáles son las cuestiones mínimas, partiendo también un poco del relato que hacía Irene sobre los programas europeos de educación sexual, tanto respecto al currículum, a los contenidos, a los objetivos, al enfoque, al espíritu, como a cuestiones más prácticas, ¿no?, que tienen que ver con la implementación. Y por último, bueno, pues en relación a la implementación de las leyes educativas, sabemos que las competencias sobre educación están transferidas a las comunidades autónomas y me gustaría bueno, pues pedirte que nos compartieras o que nos comentaras algunas claves que crees que puedan ser de utilidad a la hora de poner en marcha la maquinaria, ¿no?, de las comunidades autónomas en la implementación de la ley, dando por supuesto, yo soy muy optimista en ese sentido, que vamos a contar en breve con una legislación que incluya la educación sexual en el currículum a nivel estatal. Te doy paso, desactivo mi cámara y recuerda que tienes 15 minutos para que luego podamos compartir las preguntas. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Antonio, por situarnos un poco en el contexto educativo. Evidentemente estamos lejos de algunas de las cosas que decía Irene sobre los países más desarrollados en educación sexual, no cabe duda. Sí que estamos muy cerca de la descripción que hacía Antonio. Quizá luego me extenderé un poco más, que conceptualmente en España no estamos a lo mejor compartiendo a nivel de semiología temas como el sentimentalismo, el romanticismo, el afectivismo, pero sí que estamos muy cerca de toda esa pelea que mantenemos con grupos fundamentalistas en contra de la educación sexual. En España, en la primera presentación que os pongo, sí que aparte de los convenios internacionales, derechos humanos, derechos sexuales, Estambul, principios de Yogyakarta, que son ratificados por nuestro país y que evidentemente deberían ser de obligado cumplimiento, pero que en mi opinión y algunas más sigue siendo una herramienta demasiado, digamos, pesada para exprimir en el día a día en la lucha constante con estos derechos. Sí que tenemos una legislación, la hemos tenido en cuanto a educación sexual, por lo menos por remitirnos a lo más reciente, desde 1990 ya se faculta la educación sexual con la LOMSE, pero evidentemente todo queda al albur de los claustros de profesores, las comunidades, quién lo desarrolla, quién no lo desarrolla. Últimamente, la ley que más garantiza esta posibilidad de realizar una educación sexual es la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Salud Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que además hace un desarrollo especialmente importante. Se toma además como referencia a esta ley, se establece una estrategia nacional de salud sexual que todavía matiza mucho más y amplía mucho más las metas y las líneas de intervención para llevar a cabo esta educación sexual, además involucrando a todos los sistemas, tanto lo educativo como el sanitario. Tal es así que recientemente, en este año,
la Federación de Planificación Familiar, con otras 170 organizaciones, hemos dado un documento, una carta al Congreso y al Senado para incluir la educación sexual. En el Estado español, la verdad es que las diferencias son muy grandes. En la mayoría de los casos, las intervenciones son puntuales, son talleres escasos, de cortos de tiempo, sin ningún, además, digamos, consenso de contenidos, lo cual muchas veces da pie a grupos fundamentalistas para poder esgrimir argumentos en contra de la educación sexual. Y os he puesto algunas de las autonomías que sí han tomado un poco las riendas de esta cuestión, desarrollando su propia estrategias de salud sexual, como son pues Navarra, Valencia, que desarrollan, creo que son las que más ampliamente han desarrollado esta estrategia de salud sexual, que han introducido no sin oposición, por supuesto, la educación sexual. Incluso Valencia se anticipa a lo que nosotros creíamos que debe ser la educación sexual desde los digamos, niveles de infancia. Casi siempre llegamos tarde, incluso cuando lo hacemos bien, creo que llegamos tarde. En Asturias también hay un programa desarrollado, igual que la Generalitat de Cataluña, que pretende hacer un desarrollo desde el año 2018, está formando incluso profesorado para que se desarrolle, y el Gobierno de Aragón, que mantiene una estructura mixta, con unos buenos convenios de colaboración con la sociedad civil, con grupos de educación sexual que implementan en las aulas y realizan esta labor. De todas las maneras, incluso en todas estas comunidades, una de las cuestiones importantes que se despierta en España, que ha sido de reciente aparición, es el famoso PIN parental, en el cual pues, la pelea se establece en la propiedad de los hijos. La propiedad de los hijos e hijas, si son los padres, si es el Estado el que debe velar. Entonces, evidentemente, aquellos que abogamos por una educación sexual que debe ser científica, respetuosa, democrática, por supuesto laica, creemos que los hijos no son de nadie, son propios y que además deberíamos convertirlos absolutamente en los protagonistas de su propia vida y de su propia biografía sexual. Es la única forma de conseguir llegar a buen término en la educación sexual. Si me pasas la siguiente. Esta es más o menos los artículos 9 y 10 que desarrollan la parte particular de la Ley Orgánica 2/2010, que si alguien se toma la molestia de leerlos, verá que perfectamente facultan para realizar la educación sexual y que evidentemente no hay ningún problema para que esto se lleve al aula si hubiera esa voluntad, si hubiera esa voluntad docente, si hubiera esa voluntad institucional, porque políticamente, al menos el Poder Legislativo en este caso, sí que ha hecho los deberes para que esto se pueda hacer. Otra cosa es que el Ejecutivo dote de la financiación suficiente para realizar estas prácticas, y lo que sí que está claro es que nosotros defendemos una educación sexual como esta promoción del pensamiento crítico que ya dijo la OMS, para que las personas tengan esta cierta autonomía. No se trata de dogmatizar, no se trata de ideologizar, no se trata de hacer proselitismo de ningún tipo de tendencia, de ningún tipo de visión sobre la sexualidad, sino simplemente a día de hoy y a sabiendas de lo que conocemos científicamente y con evidencia suficientemente probada, dar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes e incluso adultos y mayores de edad las capacidades suficientes para que puedan escribir su propia biografía. Es decir, esto es el articulado que tenemos en España. Solo con esto podríamos desarrollar la educación sexual perfectamente, pero insisto, sin olvidar los compromisos internacionales que nuestro país tiene asumido y que debieran convertirse en legislación positiva, como son estos artículos, con desarrollo, con proyección y, por supuesto, con una exigencia por parte de las personas que deben recibirlo. Creo que uno de los problemas, Irene lo ha comentado y Antonio ha hecho un desarrollo muy importante de los grupos que se han encontrado enfrentados. Él ha dicho, no quiero entrar en qué grupos son estos de género. Nosotros, el grupo que defendemos más la educación sexual de este tipo, sí que creemos que hay que entrar, porque pensamos que uno de los problemas que hemos arrastrado para que la educación sexual
no sea un hecho, es buscar la justificación. Es decir, buscar una fundamentación para la necesidad de la educación sexual. Evidentemente, en los años que llevamos de secularización, hemos visto que los absolutos morales, todas aquellas personas que comparten una visión teocrática de una verdad revelada, de un Dios, y el extremo laico, que son irreconciliables. Es muy difícil que se lleguen a encontrar, con lo cual debemos encontrar una justificación y una fundamentación para la educación sexual que huya de todas esas cuestiones. Es decir, y todos estos modelos morales, sanitarios y de cambio social no es que sean el pasado, el presente o el futuro, sino que se han venido solapando en el tiempo. La educación sexual de tipo moral pues se basa en una trascendencia teológica, en las normas venidas de otras fuentes morales, el pecado, el orden natural de las cosas. El de la salud sexual, que está muy en boga y que luego me permitiré, si tengo tiempo, de hacer un pequeño comentario, que no crítica, pero sí un pequeño comentario, porque es un paradigma que se está difundiendo mucho a nivel internacional. La salud sexual está acaparando mucha de la trascendencia de todo lo que tiene que ver, ya no solo con la educación, sino con incluso la asistencia a las cuestiones sexuales, que por mucho que las definiciones, evidentemente, muy completas, muy concienzudas de la Organización Mundial de la Salud y de todas ellas son muy amplias e incluyen prácticamente todo lo que consideramos que puede ser la sexualidad, pero al final acaban siempre reforzando un aspecto preventivista en cuanto a los peligros de la sexualidad. Es decir, en algunos casos hemos cambiado el pecado por la salud, es decir, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no planificados, incluso aborto, incluso lo que pueden considerarse disfunciones sexuales. Y otra visión que tiene mucha importancia, pero que a veces es la que produce esa reacción de grupos fundamentalistas, es la de cambio social. Antonio y Irene han mencionado la cuestión de género, es decir, el cambio social, es decir, la educación sexual como vehículo de cambio social para conseguir completar los derechos humanos, eliminar el sexismo, eliminar la violencia de género, atender a las personas con cualquier tipo de diversidad funcional, a las personas mayores, a los niños. Es un elemento fundamental, pero, insisto, cuando lo esgrimimos como único argumento de una educación sexual, muchas veces damos elementos de reacción a estos grupos que están en contra de cualquier tipo de decisión autónoma de las personas. No cabe duda de que una educación sexual bien definida, una educación sexual óptima, acabará produciendo estos cambios que nosotros deseamos, pero insisto que a veces es simplemente el argumento que utilizan algunos de estos grupos para estar en contra. Creemos honestamente que la educación sexual se justifica exclusivamente y se debe justificar por el valor intrínseco de la sexualidad, es decir, casi no necesitamos más adjetivos, todo esto vendrá después por añadidura, es decir, la dimensión que tiene en el aspecto de la personalidad, la valoración positiva y benévola y benéfica de la erótica y, por supuesto, una capacidad de autonomía y crítica ante todo lo que pueda ser rechazable por cada una de las personas. Es decir, cuando hacemos educación sexual en el aula intentamos a veces provocar que se hagan estas preguntas, que se hagan estos diálogos entre niños y niñas. A veces debemos ser conscientes que hay preguntas que hay que saber ganarse. No podemos pensar que los niños y niñas se van a abrir a nuestras provocaciones, a nuestras invitaciones al diálogo simplemente por el hecho de exponer unas diapositivas muy liberales, muy llamativas, sino que los contenidos han de ser consensuados. Por supuesto, no cabe duda que hay que educar a favor de familia, a favor de sociedad, a favor del contexto sociocultural, pero evidentemente, insisto, perdonad que en esto sea especialmente reiterativo, en que debemos justificar la educación sexual por el valor intrínseco de la propia sexualidad. Es decir, somos seres sexuados, vivimos una sexualidad y manifestamos unas cuestiones eróticas. No sé, esto lo he puesto, creo que para la mayoría de los que nos están escuchando es obvio, pero por si hay gente ajena
al mundo de lo que puede ser la sexualidad, la sexología. Digamos, es el cuadro epistemológico en el que la gente que trabajamos en sexualidad nos movemos. Simplemente lo pongo de manifiesto para ver la complejidad que realmente al fin y al cabo es un desarrollo biográfico, pero la complejidad que tiene como para que esto no sea motivo de educación y lo que es más, de cultivo. Todo esto es lo que somos seres sexuados, vivimos una determinada sexualidad que nos lleva a aceptarnos o no, vivimos unas manifestaciones eróticas, conductuales, de fantasías, de deseos, y además todo ello en un contexto sociocultural que permite o reprime algunas de estas manifestaciones. Es decir, somos seres sexuados y no podemos no serlo. Existimos y vivimos una serie de sexualidad, por ello es importante que eduquemos todas las sexualidades, que no nos dejemos ninguna fuera, es decir, la diversidad sexual no es la excepción, es la norma y, por supuesto, la diversidad funcional de todo aquello que sea desde el punto de vista etario, es decir, de las edades e incluso de las diversidades funcionales, tanto psíquicas como motoras, como todo este tipo de circunstancias. Este es el campo en el que nos tenemos que desarrollar. Como veréis aquí, la prevención no aparece por ningún sitio, cosa que no es que haya que desestimar, como diré luego, pero que es una cuestión mucho más creativa, mucho más propositiva y mucho más óptima que lo que pueden ser las penurias y las, digamos, pequeños problemas de la vivencia de la sexualidad. Alguien dijo una vez que los miedos que tiene la gente no hay peligro suficiente para tanto miedo como tenemos. Evidentemente esto no es frivolizar, no es minusvalorar todos aquellos problemas que tanto acucian y que a toque de alarma son los que muchas veces mueven las intervenciones en lo que se llama, mal llamado creo yo, educación sexual. Es atender las infecciones, atender los embarazos, atender, por supuesto, la violencia, atender todas estas cosas que son tremendamente importantes, pero creemos que si educamos a la gente en una educación sexual para ser críticos, para ser felices, la prevención y la evitación de todos esos peligros vendrá sobreañadida, pero si educamos exclusivamente en prevenir y evitar peligros, muy difícil que consigamos que la gente pueda aceptarse en sus identidades sexuales, pueda aceptarse en sus orientaciones sexuales y no digo ya pueda enfrentarse a situaciones culturales o sociales que estigmaticen su propia forma de vida sexual. En una palabra, creo que la educación sexual, uno de los objetivos más importantes es conseguir las mayores y mejores posibilidades para un desarrollo sexual y erótico. Voy terminando. ¿Por qué hablaba antes, cuando decía Antonio, hablaba de la educación sentimental, de una hora para el amor? Yo he querido llamarlo, y es un debate abierto, yo me he decantado por este concepto de educación en o de las sexualidades, más que en otros, conceptos. La educación afectivo-sexual, creo honestamente que es un cierto eufemismo para justificar una educación en algunos momentos de transición política en las cuales, si esto no se adornaba, parecía demasiado frío, pero creo que hablar de sexualidad sin hablar de afecto, sin hablar de apego, sin hablar de vínculos, evidentemente no tiene sentido, con lo cual podría ser hasta redundante. La educación para la salud sexual y la educación sexual integral. La educación sexual integral es un hecho que ha sido el nombre que se ha acuñado y que está, promovido por todas las instituciones internacionales de Naciones Unidas, UNESCO, así se llama, educación sexual integral, pero también es cierto que hay algunos grupos que no es que critiquen, pero sí cuestionan qué se refiere esto de integral. Es decir, se puede hacer una educación sexual integral desde unas posiciones integristas, valga la redundancia, con lo cual podemos educar integralmente a alguien para que sea machista. Podemos educar sexualmente de forma integral a alguien para que sea violento, o podemos ser para que sea intolerante. Insisto, creo que para mí el nombre que menos connotaciones tiene sería educación en sexualidades, porque la educación para la salud sexual, que es otro de los paradigmas que se está proponiendo, insisto, por amplio que sea el concepto con el que se define salud sexual, que es como
como estas pequeñas trampas de marketing, le vendo un seguro de vida y lo que me está vendiendo es un seguro de muerte. Si le vendo una educación para la salud sexual, evidentemente parece que le estoy vendiendo una educación para evitar la enfermedad sexual. Es decir, hablamos mucho de intervención, hablamos mucho de acción, es decir, la salud es un terreno donde la acción y la intervención son casi, digamos, inmediatas, pero la reflexión es más importante, la comprensión, comprender el hecho sexual, comprender las situaciones sexuales, que intervenir para modificar, incluso con buena intención. En toda esta sinonimia, que insisto, está abierta a la discusión, por supuesto está abierta a la reflexión, lo que es importante es que hay un sector de la población que tiene un miedo al exceso tremendo. Cuando se habla de identidad sexual en España y en todos los países hemos vivido grandes retrocesos con campañas de movimientos fundamentalistas, que no te engañen, un niño es un niño, una niña es una niña, tratamientos de reconversión en terapias sexuales para cambiar la orientación, y un miedo al vacío. El miedo al vacío es aquello de decir, bueno, verdaderamente no hay nada, hagamos algo. Es decir, entre esos dos miedos se mueven todos estos movimientos educativos. Y en el fondo, pues como se ha repetido muchas veces, en muchas ocasiones, por los grandes maestros en educación sexual, es conocerse, aceptarse y expresarse. Y una cosa que para nosotros es importante es que muchas de las educaciones sexuales que se hacen con una gran voluntad, desde un voluntarismo y una solidaridad increíble, lo cual es de agradecer, pero no existe posiblemente la base fundamental para una educación sexual idónea. Es decir, la educación sexual tiene que ser desde el conocimiento y tiene que ser desde la pedagogía. Es decir, alguien puede ser un gran experto en sexualidad humana si no sabe transmitir, si no sabe dirigirse al grupo, si no sabe incentivar a un grupo para que aprenda, no solo para que escuche y se quede con todo el mensaje, sino para que tenga ese sentido crítico. Tenemos un problema. Es decir, se hace mucha educación sexual a toque de corneta de urgencia, a toque de corneta de peligros, pero se hace sin el conocimiento suficiente y, por supuesto, sin unos argumentos pedagógicos que nos garanticen lo que las personas queremos que entiendan y que aprendan de este tema. Termino que, para que haya tiempo para el resto de las personas que quieran intervenir, en muchos casos en educación sexual lo urgente es solo urgente, pero no es ni siquiera lo más importante. Y insisto, no quiero frivolizar, no quiero minimizar todas estas personas, todos estos problemas que ocasionan no la sexualidad, sino el contacto erótico, genital, en muchas veces coital. Es decir, que podríamos irlo reduciendo a prácticas sexuales muy concretas. No quiero minimizarlo, evidentemente mi primera formación es la medicina, entonces para mí la salud es un elemento fundamental, pero si he de hablar como sexólogo, evidentemente no es lo más que lo urgente y no lo importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por este apunte tan importante de separar a veces las urgencias de las importancias y de abrir también un poco al hilo de lo que comentaban Irene y Antonio, de lo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de educación sexual, de sexualidad, perdón, y de lo que implica la educación sexual en este sentido. Voy a devolveros las cámaras, perdón, voy a intentarlo. Creo que nos vemos. Veo a Antonio. Yo lo que Sí, siento, veo a también. Lo que siento, Raquel, es que me he afeitado, me he vestido y nada. Podríamos haber puesto una fotografía, pero como ha sido todo inesperado, no podemos gestionarlo. Me he duchado, me he vestido y todo, porque no, una lástima. Si os parece, pasamos al turno de preguntas. Vamos un poco justos de tiempo. Creo que podemos robarle a los asistentes y a las asistentes 5 o 7 minutos más. Tenemos algunas preguntas, os las voy lanzando y sí que os pido concreción a la hora de contestarlas. Pregunta Isabel Serrano para Irene. ¿Cómo es posible integrar las diferentes vías de información sexual que llegan a la escuela? Es decir, tenemos
educación contra la violencia, grupos LGTB que acuden al aula, feminismo, género, etcétera. Y Isabel percibe que hay una segmentación en ese sentido y cree que cada sector defiende lo suyo y que será difícil integrarlo con unos contenidos integradores en un nombre genérico al estilo europeo. ¿Cómo lo ves, Irene? ¿Crees que es posible integrar todas estas movimientos o grupos o demandas en el aula? Cursos. Hola, ¿me escucháis? Ahora sí, Está bien. perdona, que no te habíamos encendido el micrófono. Sí, yo creo que es posible. Evidentemente hay una competición de agendas, de tiempo, de recursos para poder hacer intervenciones en la escuela, pero me parece que como hay ya una experiencia muy positiva en varios países, y no digo solamente Suecia, porque yo también hablé de Malta para enseñar que hay otras realidades que también llegaron a este resultado, yo pienso que sí es posible y sobre todo uno tiene que hacer un trabajo unificador, un trabajo de diálogo, llevando tantos grupos distintos para que cada uno se dé cuenta que o se hace juntos esta lucha o nunca se va a ganar. En Italia, pero también en otros países, también trabajamos con grupos LGBT como feministas, como grupos especializados en la violencia de género o muchos otros, para que se pueda converger hacia una campaña y un objetivo común. Esta es la sola solución y sí se ha hecho y sí es posible. Y yo creo particularmente posible en España porque hay una sensibilidad más fuerte, una opinión pública más liberal en realidad de lo que da ahora la política y que se puede conseguir, evidentemente, pero es un trabajo que uno tiene que hacer, no cae del cielo, evidentemente hay un diálogo y una cooperación estricta que uno tiene que construir primero con tantos grupos. Genial, muchísimas gracias, Irene. Eugenia García le pregunta a Antonio, bueno, comenta que le parece muy interesante el relato que has hecho sobre el largo y complejo proceso de proyecto de ley en Italia, y ella comenta que si ha entendido bien, ese proceso implica trabajar no solo con la comunidad educativa, sino con toda la ciudadanía y establecer una especie de estrategia cultural a largo plazo y no solo una estrategia político-partidista. Nos pregunta, bueno, si es así, cómo ha sido el proceso y si crees que en general estos procesos se están teniendo en cuenta en otros países. Sí, la estrategia desarrollada por la diputada Costantino y su grupo de trabajo fue amplia, a 360 grados, y trató de involucrar a la sociedad civil. Muchos de los expertos que habíamos escuchado a redactar el proyecto de ley coincidieron en que había un problema cultural y de conocimiento sobre el tema entre la ciudadanía y en particular entre los padres. En Italia hay temores irracionales que surgen en las familias cuando se trata de información y conocimiento del sexo. A menudo estos temores están relacionados con creencias morales o religiosas y deben transmitirse mensajes positivos sobre la educación sexual a través de todos los medios de comunicación para dejar en claro que realmente ayuda a las personas a realizar sus derechos fundamentales, la salud, por ejemplo, como nos ha recordado Guillermo, y aumentar su autonomía. Políticamente es esencial crear una alianza política entre partidos múltiples para crear la mayoría necesaria en el Parlamento para aprobar una ley. Sobre todo es necesario desideologizar, espero que es correcta en español esta palabra, la educación sexual, porque no tiene sentido que este tema se considere de izquierda o de derecha. Afecta a todas las personas, sean cuales sean sus creencias políticas y de qué manera cada una experimentará su sexualidad. Y cuanto a los otros países, no sé qué decir, conozco la experiencia italiana. Yo puedo añadir ahí la cuestión de la experiencia en otros países, porque, por ejemplo, tenemos que no olvidar que la educación sexual no ha sido adoptada solamente para gobiernos de izquierda. Yo hablé de Malta, bueno, sí, era más de izquierda, pero Irlanda no, por ejemplo, y sobre todo el Reino Unido,
que ya lo tenía como obligatoria, pero que adoptó otras medidas para que sea más eficaz y de verdad obligatorias para todos, incluidos los institutos religiosos, esto era un gobierno de derecha, no era un gobierno de izquierda. Por eso es importante que se enfoque como un tema de sociedad que va más allá de un color o del otro, porque si no el problema es que como siempre, como se vio en España y se vio en Portugal, si es un gobierno de izquierda que lo hace, después cuando hay una alternancia política, lo primero que hacen es lo sacan. Hay una necesidad muy fuerte de tener un consenso muy largo de todas las fuerzas políticas y sencillamente tenemos varios ejemplos positivos de legislaciones o evaluaciones o medidas que han sido tomadas para gobiernos que no son solamente de izquierda. Muchísimas gracias por ese apunte, Irene, que es muy interesante, ¿no? Porque a veces es verdad que pensamos en la educación sexual como una cuestión politizada, cuando en realidad es una dimensión tan importante que los gobiernos de cualquier tendencia tendrían que sentir la obligación en este sentido. Traslado para Guillermo. En Italia, perdona, en Italia no se pasó con un gobierno de izquierda, por eso. Y luego, por poner el apunte. Cambió de todo. Luego cambió, pero decimos que es una cuestión controvertida para los gobiernos de izquierda, progresistas y de derecha. No es solamente una cuestión tan fácil como decir los de izquierda son todos de acuerdo, los de derecha son todos en contra. Es más complejo. Totalmente de acuerdo. Marta Salutregui comparte una reflexión para Guillermo, que tiene también una pregunta. Ya lo que dice es que quizás sea difícil encajar la educación sexual en el marco de la LOMCE, pero que en el Real Decreto del 26 de diciembre de 2014 se recoge como uno de los objetivos de la educación secundaria lo siguiente. Cito: conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Y lo que plantea Marta es que el profesorado quizá podría, y de hecho debería, ocuparse de la educación sexual en ese marco y además abordando todo lo que tiene que ver con la diversidad. ¿Cómo lo ves, Guillermo? Sí, conozco el decreto, pero el problema es que la LOMCE, que son leyes orgánicas, que son las que además facultan para realizar con ciertas garantías todos estos marcos educativos, asistenciales, sea del tipo que sea, evidentemente se ha olvidado de la educación sexual. Luego lo ha desarrollado en este decreto, pero siempre y cuando dejemos al azar de un claustro de profesores, de una comunidad. Es decir, la educación sexual tiene que ser una educación sexual que se promulgue. Es difícil conseguir un pacto de Estado en educación sexual. Con los grupos que tenemos en España, por lo menos en Italia, imagino, Antonio, que también un pacto total por la educación sexual va a ser muy difícil. Pero sí al menos conseguir un consenso mayoritario para sacar una educación sexual, una ley de educación sexual que resista cualquier avatar. Porque decía Irene sobre que no es una cuestión de derechas y de izquierdas, pero sí que es cierto que se ha visto que en determinados momentos que se han implementado leyes, lo que se ha hecho para evitarlo es no financiarlas. Con lo cual, hemos cumplido el requisito de crear una ley, pero no la hemos financiado. Evidentemente, si existe con ese decreto que menciona y con las leyes que tenemos ahora en vigor, se podría realizar educación sexual en España, imagino que en Italia también, en todos los países que estamos a la cola de educación sexual, sin ningún tipo de problema. Pero hay que exigir a las instituciones, a las comunidades, que se lo tomen en serio, que financien y que hagan esa educación sexual. Pero insisto, lo que ocurre es que muchas veces, y es otra cuestión que deberíamos reflexionar, que casi todos los países, muchos de los países de los que ha hecho referencia Irene, sobre todo los países del norte, la mayoría de los de la educación sexual se hace de una forma transversal. Es muy difícil conseguir en una educación cargada por un exceso lo decía creo que Isabel también, de Isabel Serrano, de actividades, de tal, el profesor se vaya a implicar encima en atender la educación sexual que le corresponde. Es decir, creo, o sea, sinceramente y con toda la humildad del mundo, que la educación sexual tiene que ser una materia curricular. No hablo de cuantificarla en el expediente, hablo de cualificarla, pero una materia curricular, que es la forma de que se lleve a cabo. Seguimos un poquito adelante con las preguntas.
Marc Fuster pregunta a Irene si podría desarrollar un poco la cuestión que estaba comentando sobre los enfoques positivos en el marco de la educación sexual. Sí, está claro. Bueno, yo creo que lo más interesante es mirar exactamente a las nuevas líneas guías que ha producido la UNESCO. No me dio tiempo para poderla analizar en profundidad, pero está muy claro lo que se entiende. Evidentemente también todo el trabajo de los grupos de expertos de la OMS sobre este tema, pero para mí lo importante es la cuestión de valorar, como decía Guillermo, la sexualidad como una fuerza positiva, útil para la felicidad y la salud de las personas. Y esto significa también no solo hablar de una cierta manera de la sexualidad, pero también no enfocalizarse tanto como en los países conservadores o como al principio en muchos países cualquiera, en una visión moralista, porque la cuestión es que si no valoramos este acercamiento positivo, estamos intentando convencer a los jóvenes y simplemente a hacer la abstinencia. Esto podría ser que va a estar bien para una minoría de los jóvenes, pero en la mayoría de los casos alimentando miedos, alimentando tensiones, alimentando paranoia, seguramente no le vamos a hacer un favor, porque hasta no solamente la cuestión es de poder para ellos, no digo, hacer que los chicos empiecen a esperar lo más posible, es que le vas a poner unos arquetipos, unos miedos dentro que le van a quedar toda la vida, lo que decía Guillermo, porque aquí, por ejemplo, me gusta mucho que en Francia se llama educación a la vida sexual y afectiva, porque significa que esta educación no es solamente para cuando tienes 15 o 17 o 18 años, es un marco importante de su desarrollo psicológico y emocional. En este sentido, cuando se tiene un acercamiento, un enfoque positivo, evidentemente se va trabajando lo que será la base para el resto de la vida. Al hilo de eso, voy a lanzarte un ramillete de preguntas. Voy a juntar varias preguntas de varias personas. María Silvia Sáez pregunta para Guillermo, ¿cómo aunar la educación sexual desde las dimensiones físicas, afectivas y sociales en el aula, desde el equilibrio? También, al hilo de esto, nos preguntan si no sería más interesante cambiar la idea de educación sexual integral por educación sexual inclusiva, hablando de disfuncionalidades orgánicas, diversidad sexual, grupos etarios e interculturalidad. Y también pregunta Isabel Martín, ¿cómo podríamos organizarnos en España, si hay alguna estrategia para la implementación de la educación sexual y qué opinión te merece el nuevo proyecto de ley orgánica de educación? Bueno, empiezo por lo de los sinónimos, que es lo más sencillo. Educación sexual inclusiva podría ser una opción, evidentemente. Yo, la verdad es que de todas las vueltas que le he dado, confieso que creo que la que más, no sé, menos complejidad reúne es la educación en sexualidades. O sea, ahí están todas, la diversidad funcional, la diversidad sexual, es decir, pero bien, evidentemente el nombre creo que es importante porque al final, si acabamos discutiendo sobre las ideas en la extracción de las nubes, no bajamos a los contenidos. Y con eso quisiera contestar la primera pregunta. Yo hablaba de conocimientos en sexualidad, sexología y pedagogía. Creo que es fundamental. Insisto, la buena voluntad de la gente que se forma, incluso en ONGs que conocemos, nosotros somos una de ellas, en otro tipo de ONGs que se forman cursos, en talleres, evidentemente tienen el mérito, vamos, por supuesto, de ese esfuerzo que hacen. Pero creo que para darle coherencia a una educación sexual, el hecho sexual humano es fundamental. Conocer cómo nos vamos haciendo, pero desde la infancia. Es decir, no hace falta ser especialmente erudito para hablar a un niño y una niña de sexualidad. Muchas veces aprenden por modelado. Pero si vamos a hablar a un adolescente que ya ha tenido, por hablar de cuestiones higiénicas, que muchas veces son las que más pautas nos dan, vamos a hablar a una joven que ya ha sufrido su primera regla, cuando ya la ha pasado, nos dirá, bueno, a buenas horas me vienes a contar, es decir, hay que anticiparse. Normalmente llegamos tarde. Para dar coherencia a toda esa educación sexual, tiene que ser y debemos consensuar unos contenidos, porque posiblemente en los contenidos de esa educación sexual encontremos más acuerdos que si hablamos, como decía Elena, de moral. Si hablamos de moral, el acuerdo es muy difícil. Pero es que esa moral
que lo que pretendemos todos es que sea autónoma, va a llegar. Es decir, los católicos van a saber cómo su religión penaliza algunas actividades, algunas conductas sexuales. Los partidarios del Islam entenderán cómo tienen que hacer su Ramadán, determinadas cosas, y todos saben. Pero el hecho sexual humano es común. O sea, somos seres sexuales. Y eso es lo que debemos aportar. Ciencia y evidencia. Y había una tercera parte, Raquel, que se me ha ido un poco. Era la parte de qué opinión te merece la nueva propuesta de ley. La nueva propuesta de ley, yo creo que, como todas, es mejorable, pero evidentemente en lo que estamos ahora mismo es en conseguir que sea consensuada. En esa ley, de verdad, creedme que han participado numerosas personas de perfiles totalmente diferenciados, totalmente diferentes. Ha habido hay polémicas, existe la presión de lo que hemos hablado siempre del género, existe la presión de la violencia. Hacía alusión Isabel Serrano con muy buen criterio, faltaría más, de cómo parcelando todo esto, al final cada uno va a defender su pequeño terreno, y evidentemente en la sexualidad y en la vivencia entre los sexos hay violencia, en la vivencia entre los sexos hay jerarquía, en la vivencia entre los sexos hay machismo, hay un montón de cosas, pero que creo que si conociéramos realmente los orígenes de todas estas circunstancias, más que dogmatizar sobre debemos evitar esto, posiblemente llegaríamos más lejos, porque la gente llegaría a la conclusión de que esto que se vive como una cuestión, que al final es cuestión única y exclusivamente de género, no tiene nada que ver con eso. Muchas gracias, Guillermo. Os traslado una pregunta para todos de Felipe Hurtado, que es sexólogo de Sanidad Pública de la Comunidad de Valencia. Os transmite su felicitación por vuestras exposiciones y también él quiere plantear que los Estados son garantes de los derechos universales, están obligados a tomar las medidas necesarias y suficientes para la educación sexual en los marcos del sistema educativo, y él señala que no es una opción de los Estados ni de los gobernantes políticos, ni siquiera de los padres, las madres o los tutores legales, negarse a que las personas jóvenes la reciban. Sin embargo, en España ha habido partidos políticos y algunos gobiernos autonómicos que han querido implantar la autorización parental. Y lo que él pregunta es cómo podríamos impedir que esto ocurra. Me gustaría lanzarle la pregunta a Antonio, porque quizá a veces recibiendo inspiración de otros países o de otras experiencias podemos tener más respuestas sobre eso. Es decir, ¿cómo podemos impedir que se establezcan vetos desde determinados sectores para la educación sexual? No sé cómo contestar a esta pregunta, porque es un tema muy delicado. Es que creo que la escuela, la familia, los padres tienen que trabajar juntos. Y lo más importante es que lo miedo que los padres y la familia tienen cerca del tema de la educación sexual debe ser sustituido por la conciencia del tema, por la cultura, y entender bien que estamos hablando de derechos fundamentales. Pero no se puede excluir la familia o los padres de discutir y hablar sobre este tema. Pero la escuela tiene la posición central, y este tema se puso como obligatorio desde una ley del Estado. Tiene que ser respetada, y lo que se tiene que hacer es trabajar sobre los instrumentos que necesitamos para asegurar familias y padres que es por la salud de los hijos, que es importante por la autonomía de las personas tener este enseñamiento. No sé si Irene o Guillermo queréis comentar algo al respecto. Sí, yo también quiero comentar, porque esta es una técnica que hemos visto manifestarse en muchos países al mismo tiempo, en el sentido de utilizar unos padres para que empiecen una protesta, para diabolizar, decimos, el tema, y pedir que los hijos no tengan que ir a las clases de educación sexual. Y yo creo que
fundamental seguramente es el diálogo con los padres, y hay muchos programas para poder empoderar también los padres y para crear esta confianza, ¿no? Este trabajo, este diálogo, y creo que sinceramente la Federación Española está haciendo un trabajo estupendo. Pero también sabemos que a nivel de responsabilidad, el Estado tiene una responsabilidad hacia todos los niños. No se puede admitir que unos niños puedan tener más protección contra la violencia de género, contra la violencia sexual, contra todo tipo de abusos, contra el bullyismo, y otros no, porque sus padres son religiosos. Esto ya se ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, partiendo de un caso de Suiza, que llegó a todas las etapas, y claramente el tribunal estableció que a pesar de todo lo que piensa su madre, ella, en este caso era una madre, que ella tenía su derecho a la libertad religiosa, pero el Estado no podía hacerlo valer más de la protección de la salud de los niños y del derecho a la educación de todos los niños. Y yo creo que es como se dice, una sentencia fundamental que puedo compartir después de esto, con todo lo que fue recorrido, porque nuestro miembro también trabajó muchísimo en Suiza. Hubo lo mismo en Alemania. Y ahora la respuesta, porque había otra pregunta en esto. Si intentan en todos los países decir, como yo no estoy de acuerdo, mi hijo no tiene que ir. Pero esto no es un argumento que se pueda aceptar. Además, porque hemos hecho investigaciones en varios países y sabemos perfectamente que casi todos los padres están muy sensibles a la cuestión de la protección de sus hijos en frente de la violencia de género, como violencia de otros tipos, y también la protección de la salud. Hemos visto, yo lo integré en mi presentación, que hasta en Suecia, en Holanda, se empieza de ahí, la protección de la salud, la responsabilización de los niños hacia su comportamiento, su salud, el respecto de los otros, y la responsabilidad, el derecho de los niños, y la responsabilidad del Estado. Y ahí vamos, porque ningún padre solo puede proteger a sus hijos, esto lo puede hacer la comunidad, el Estado, y evidentemente la institución escolar, y solamente ahí podemos dar una protección integral y igualitaria. Y no se puede dejar que unos niños, porque sus padres tienen unos credos o porque están en instituciones o por otras razones, no puedan conseguir el mismo nivel de protección. Muchísimas gracias, Irene. No sé si quieres añadir algo, Guillermo. Sí, quería contestar, cerrando, por supuesto. Claro. Además, saludar a mi gran amigo Felipe Hurtado, que nos pregunta, yo creo, para que nos metamos en algún charco, porque él tiene la respuesta segura. Pero, en fin, por seguir el juego, yo creo que es un hecho, decía Irene ahora, iba a comentar la sentencia del tribunal, pero es que el relator de Naciones Unidas es claro y contundente diciendo que los padres no pueden negar el derecho a sus hijos a ser educados. Es decir, los padres pueden decir lo que quieran, pueden transmitir valores a sus hijos y sus hijos tomarán la decisión, pero los estados, como bien dice Irene, deben facilitar esa educación, además escolar, que es la forma más universal de llegar. Evidentemente habrá grupos vulnerables de exclusión social en los que habrá que buscar otras alternativas en momentos de ocio, en lugares de encuentro, donde sea, pero en las aulas es el sitio más democrático, más universal para educar sexualmente. Y desde luego todas las instituciones, nada sospechosas de ser especialmente ideologizadas, han concluido que el bien del menor está por encima de los derechos de los padres a decidir si sus hijos deben recibir o no. Es más, cuando yo he tenido no sé si la suerte o la mala suerte de enfrentarme a grupos, cuando hablas con los padres, muchos de ellos hacen una reivindicación política de algo que luego no pueden defender en la intimidad, porque nadie quiere que a sus hijos les eduque sexualmente, ni la internet, ni las revistas, ni algunos medios que encima les llegan mensajes totalmente confusos. Pero evidentemente han encontrado, creo que lo decía Irene también, una especie de abanderamiento para estar en contra de lo que pueden ser las libertades, creo que les lleva a cometer errores de este tipo. Pero insisto, creo que los planteamientos a nivel de ONU, UNESCO y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sido concluyentes en el derecho a los hijos a ser educados sexualmente. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias también a Antonio y a Irene.
Nos hemos pasado un poco sobre el tiempo previsto. No quiero robarle más tiempo a los asistentes porque es que este es un tema del que podríamos estar hablando toda la mañana, lo que estábamos diciendo antes. Pero esto también nos da tarea reflexiva y de acción y también, bueno, pues nos da la oportunidad de poder emplazarnos en otro momento para seguir discutiendo sobre estos temas. Me quedo con esa idea que estabais comentando de que al final la sexualidad es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida, por lo tanto hay que educarla y que como el aula es el único sitio en el que todos y todas los jóvenes están y todos los niños y niñas, es ahí donde tiene que estar de forma obligatoria con independencia de otras cuestiones. Os agradezco muchísimo vuestra participación y vuestras exposiciones y agradezco también a las personas que nos han estado acompañando su presencia a lo largo de toda la sesión. El vídeo de la sesión estará disponible en los próximos días para poder reconsultarlo, compartirlo, os animamos a hacerlo. También recibiréis, a no ser que nos digáis lo contrario, las presentaciones de los panelistas y otros materiales que consideremos que puedan ser de interés para vosotros y para vosotras. Recibiréis también una encuesta en vuestro email para compartir con nosotras qué os ha parecido la sesión y para poder transmitirnos cualquier sugerencia de mejora. Y nada, os despido, que tengáis muy buen día, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Un abrazo.